Eh, el tema es sobre una categoría gramatical que corresponde al verbo. Bien, entonces veamos que el verbo es una clase de palabra, conocida también como categoría gramatical. Veamos algunos directrices. El verbo lo vienen estudiando desde kinder, ¿bien? Cada año. Entonces, simplemente recordar algunos aspectos. Las palabras, entonces el verbo es una palabra. Entonces, veamos algunos aspectos de las palabras. Las palabras en la gramática del español existen variables y palabras invariables. Las palabras variables son determinantes, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Y las invariables corresponden a la conjunción, a la preposición y al adverbio. Hoy día vamos a ver el tema del verbo. Bien, entonces, ¿en qué consiste el verbo? El verbo es la palabra variable que expresa acciones, estados o procesos situados en el tiempo determinado. Es capaz por sí misma de constituir una oración. Entonces, cuando vemos el verbo, vemos morfemas verbales. ¿Qué es un morfema? Un morfema son las distintas formas de los elementos de un verbo. Pueden haber variaciones verbales. No, esa variación de los verbos corresponde a formas. Morfema es sinónimo de forma. El morfema es sinónimo de forma. Ahora, veamos accidentes gramaticales. En accidentes gramaticales, ¿qué son los accidentes gramaticales? Son las variaciones del verbo para expresar ¿qué? Tiempo, modo, número, persona, voz y aspecto. Esos son los aspectos. En cada accidente gramatical el verbo va a tener que cambiar. Se va a modificar. Por ejemplo, escuchen. Ustedes están escuchando la clase. Lo podemos manejar con los siguientes verbos. Escuchar o con el verbo aprender. Yo digo aprendió, aprendieron, aprendía, aprende, aprenden, aprendieron, aprenderán, aprenderían, aprenderíais y aprenderá, ¿no? O aprendía. Entonces son distintas variaciones del verbo aprender. Entonces, a eso se obedece a los accidentes gramaticales. Ahora tenemos los verbos también en las formas no personales o lo que no están conjugados. No tienen flexión. ¿Qué es flexión? Flexión son las formas que cambian al verbo después de la raíz. Cuando digo estudio, estudian, estudiamos, estudiaré, estudiaría. Estudio es lo que no cambia y lo que sí cambia son las flexiones. El infinitivo de un verbo se dice en las terminaciones ar, er, ir cuando no está conjugado. Y en el caso del gerundio se dice los verbos terminados en ando, en yendo, y en participio los verbos denotarán participación. Estudiaba, caminaba, cantaba, participaba, etc. Terminaciones ada, eva, iba, etc. Ahora, clasificación de los verbos según su conjugación. Para la conjugación de los verbos hay que tener presente la persona, primera, segunda, tercera persona, tanto en singular y plural. En función a eso también cambia el verbo. Bien, entonces por eso el verbo es la categoría gramatical más compleja, más accidentada, más accidentes gramaticales y mayor número de variabilidad. Bien, entonces ahora retornemos a la separata. Bien, con esa introducción. Dice en la separata, ¿no? Identifique y escribe si los enunciados son verdaderos sobre lo que es el verbo. Bien, podemos denotar con V o con F. Entonces, frente a eso hay que tener presente lo siguiente. Dice el primer enunciado, el verbo es la palabra o grupo de palabras que expresa acciones, procesos y estados. En ese caso anotamos lo que explicamos ahí, verdadero. Los verbos, según su forma, se pueden dividir en simples, compuestos y derivados. No, entonces ese es falso. No hay verbo derivado, ¿no? Entonces, hay verbo simple y compuesto, pero no derivado. Bien.
En el tercer enunciado, la estructura del verbo consta de lo siguiente: raíz, morfemas y flexivos. Verdadero, enunciado verdadero. Bien, la raíz está conformada por la vocal temática y los rasgos gramaticales del verbo. En ese caso, tenemos, es un enunciado falso, ¿bien? Porque la última manifestación, rasgos gramaticales del verbo, eso no coincide. Luego, los morfemas flexivos permiten expresar el significado básico del verbo. ¿Bien? Entonces, eso también es falso. ¿Bien? Entonces, explico acá. ¿Qué es un morfema flexivo? Los morfemas flexivos son las partículas o formas del verbo que van a modificar. Entonces, desde ese punto de vista, no expresan el significado básico, sino significado complementario. Lo básico determina el morfema, que es la raíz, ¿no? Que se llama morfema lexical, ¿no? O lexema. ¿Sí? Vamos al ejercicio 2. Dice, reconoce y subraya los verbos de las siguientes oraciones. Aquí es un ejemplo o es un ejercicio bastante sencillo. Solamente subrayar los verbos. Aquel turista peruano compuso una nueva canción con la que homenajea a las madres. ¿Cuál es el verbo? Compuso, el verbo componer. En el enunciado B, nuestros padres ya se enteraron de que ayer por la tarde rompimos su jarrón de cristal. Enteraron. Y el otro verbo sería rompimos. ¿Sí? Ahora, hoy, mientras venía por la casa, me detuve en el mercado y compré estas deliciosas frutas. Es una oración yuxtapuesta. Detuve es el primer verbo. El segundo verbo es compré. Y antes de ellos también está el verbo venía. Entonces aquí hay 3 oraciones yuxtapuestas. Corresponde a oración compuesta. ¿Bien? Venía el primer verbo, segundo detuve y tercera compré. Luego D. Algunos mantienen la esperanza de que los precios se reduzcan, pero la realidad es otra. Entonces, el primer verbo es reduzca. Segundo verbo es verbo copulativo. En el ejercicio del enunciado E, el padre lee su periódico favorito, mientras que el hijo resuelve. Entonces, lee y resuelve son los verbos. Ejercicio 3. Entonces, para eso voy a retornar nuevamente a la diapositiva para explicar un poco más. Explico un poco más. Estábamos acá. ¿Pueden visualizar la diapositiva? ¿Se puede visualizar? Pregunto. Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. Entonces prosigo. Partimos por algo sencillo. Como yo les he dicho, el verbo se estudia desde los primeros grados de primaria, incluido el kinder. Entonces, si no lo han hecho, bueno, de tercero, cuarto y quinto y sexto de primaria ya es fuerte sobre el verbo. Este es un ejemplo para primaria. Para segundo grado. Los verbos son palabras variables que, por su significado, indican acción, proceso o estado. María sube a su casa, acción. María ha crecido, mucho, proceso. María se encuentra cansada, estado. ¿Bien? ¿Qué más? La conjugación verbal. Es el conjunto de formas diferentes que puede adoptar un verbo. Estas formas constituyen un sistema basado en oposiciones de persona, número, tiempo, aspecto y modo. En castellano existen 3 modelos de conjugación. Primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. En primera conjugación, los verbos terminados en ar, cuya vocal temática es a, porque la vocal es la que determina. Segunda conjugación, verbos terminados en er, la vocal temática es e. Tercera conjugación, verbos terminados en ir, vocal temática i. ¿Bien? Entonces, proseguimos. Tema o raíz. Tema o raíz, o también se llama morfema lexical.
En el caso de verbos en la gramática estructural se llama radical. Radical. Sinónimo de para la raíz es para sustantivo. En la gramática estructural para el verbo es radical, pero es lo mismo, tema o raíz. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué es un lexema? En caso del lexema es para la gramática transformacional. ¿Sí? Sinónimo del lexema es raíz. Aporta la información léxica. Se obtiene eliminando ar, id del verbo en infinitivo. Amar, temer, vivir. Puede haber verbos compuestos por dos lexemas. Mal, que, dar. Entonces, lexema es palabra básica, raíz. Prefijos o sufijos. Reponer, memorizar. ¿Bien? Ahí estamos viendo la estructura de un verbo. Vocal temática, lo que estamos hablando. La vocal temática es la vocal que determina el sonido y no el significado del verbo. No aporta ningún significado. Amar, temer, vivir. Permite clasificar los verbos en tres grupos. Vocal temática A, verbos de primera conjugación. Vocal temática E, segunda conjugación. Vocal temática I, tercera conjugación. ¿Qué son las desinencias? Las desinencias son aquellos elementos que determinan, ¿no? Los cambios del verbo después de la raíz. Por ejemplo, en el verbo estudiar, la raíz es estudio. Si yo digo estudio, estudia, estudian, estudiamos, estudié, estudió, estudiasteis, estudiaríais, estudiaba, esos avaría, esas partes después de la raíz vienen a ser desinencias. Entonces podemos encontrar, para conjugar, tenemos que identificar el número, en qué número se está diciendo el verbo y en qué tiempo. ¿Yo? Entonces, ahí podemos ver, la persona es importante en la conjugación verbal. Entonces, eso, y en persona, podemos identificar en singular o plural. Por ejemplo, yo digo, yo enseño, pero si son varios profesores, ellos enseñan. Ya no es igual enseño, sino enseñan. Va una N. ¿Bien? Entonces, cantábamos, como en este caso, can es la raíz. A, vamos. Estos son las desinencias, pero también son morfemas que dan idea de significado. Bien, con esa ampliación, ahora volvemos a nuestra separata. Bien, estamos en la separata. Dice, organiza adecuadamente los verbos y escribe sus partes en los siguientes recuadros. En los siguientes recuadros. Bien, entonces para eso tenemos lo siguiente. Bien, en raíz, a ver, el verbo jugaron. La raíz es jug, J-U-G. Vocal temática es A, anotamos acá, vocal temática. Rasgo gramatical, R-O, ron, la sílaba ron. En el verbo comemos, la raíz es com. Vocal temática es E, E. Rasgo gramatical es mos, mos. En el verbo habla, la raíz es ABL, habla. Vocal temática es A. Rasgo gramatical N. En el verbo tejes, la raíz es tej. Tej, anoto tej. Morfema flexivo. En morfemas flexivos tenemos vocal temática es A. Rasgo gramatical N. N. Luego tenemos en la siguiente pregunta. 3. Discrimina los modos del verbo. Discrimina los modos del verbo en las oraciones y escribe en los espacios correspondientes.
Tenemos en el enunciado, mi querida abuelita prepara una deliciosa mazamorra morada. Entonces, ¿qué debo anotar? Entonces, esta oración está en el modo indicativo. Anoto indicativo. Indicativo. Luego, en el enunciado, abuelita, prepara una deliciosa mazamorra morada. Entonces, ahí está en imperativo. Anoto imperativo. Imperativo es mandato o es una orden. Imperativo. En el enunciado, si tan solo me preparara mi deliciosa mazamorra morada hoy. Eso es subjuntivo. Ahí anotan modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Siguiente oración. Padres, no engrían a sus hijos mayores y tampoco a los menores. Bien, ese es imperativo, una orden. Ahí agregamos ejercicio 5. Reconoce las categorías gramaticales de los verbos en los enunciados y escribe en el recuadro. Ya. Categorías gramaticales en el verbo o categorías verbales también se puede llamar. Entonces tenemos el recuadro. Enunciado, la persona, el tiempo y el modo. Entonces, ahí vemos. Por un breve momento creí en aquel testimonio. Entonces, en persona es primera, anota ahí primera. En tiempo debo anotar pretérito. Pretérito es sinónimo de pasado. Pretérito es sinónimo de pasado. En modo, modo indicativo. Pues acá estamos viendo tres accidentes gramaticales del verbo en función al enunciado oracional. Ahora, ojalá se reúnan todos los integrantes del equipo. Bien, eso es tercera persona. Tercera. Tiempo presente. Tiempo presente. Modo subjuntivo. El modo es subjuntivo. Ahora, en el tercer enunciado, atrapen a ese delincuente antes del mediodía. Entonces, eso es segunda persona. Segunda persona. El tiempo es presente. Tiempo presente. Y el modo es imperativo. Es una orden. Imperativo. Ahora, en el último enunciado, donde se dice, ellos no respetaron algunas de sus condiciones. Entonces, ahí, persona, tercera persona. Tiempo. Pretérito, o también conocido como pasado. Pretérito. Y luego, ¿en qué modo lo está diciendo esa expresión? En el indicativo. En el indicativo. ¿Bien? Entonces, ahora vamos al grupo verbal. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé del sujeto y del predicado? Al predicado se le dice grupo verbal, porque es un grupo de palabras. O puede estar solo o sola, pero ya no es grupo, pero ya ese es un caso extremo, ¿no? Entonces, es circunstancial, de acuerdo a una región y de acuerdo a una situación específica. Entonces, acá, grupo verbal, sinónimo de grupo verbal es predicado. Puede indicar también grupo verbal, frase verbal o simplemente sintagma verbal, sintagma, con tres nombres más lo que tengo el anterior sería en más formas. Entonces, verbo simple
y verbo compuesto. El verbo simple es cuando se utiliza un verbo. ¿Ya? O también puede llamarse oración simple. Oración simple. Pero cuando es compuesto, entonces puede utilizar oración compuesta o verbo compuesto. Entonces, dice en la oración, la fábrica produjo conservas para exportar. Entonces, en el primer enunciado debo subrayar, produjo es el verbo. Produjo es el verbo. Entonces, ¿cómo debo anotar en verbo compuesto? La fábrica ha producido, A con H. La fábrica ha producido conservas para exportar. Entonces, reescribo eso. La fábrica ha producido conservas para exportar. Bien. En el enunciado 2, anduve de un lado a otro sin rumbo fijo. Anduve de un lado a otro sin rumbo fijo. Entonces ahí le escribo, he estudiado, he andado de un lado a otro. He andado de un lado a otro sin rumbo fijo. Sin rumbo fijo. Tercera, allí nos impusieron reglas muy rígidas. Allí nos impusieron reglas muy rígidas. ¿Y cómo debo reescribir ahí? Allí nos han impuesto, porque estamos agregando en verbo compuesto. Allí nos han impuesto reglas muy rígidas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el verbo simple y el verbo compuesto? El verbo simple es cuando solamente va un verbo. En cambio, el verbo compuesto ya necesita un auxiliar. Por ejemplo, estamos utilizando el auxiliar, el verbo haber, a. Entonces, cuando yo digo, allí nos han con H es el verbo auxiliar, impuesto y es el verbo principal, por eso es compuesto, auxiliar más verbo principal. Ahora, en el ejemplo, ese paquete estuvo perdido. Ese paquete estuvo perdido. Entonces yo estructuro. Ese paquete ha estado perdido. Ese paquete ha estado perdido. Siguiente. Los estudiantes dedujeron la respuesta. Los estudiantes dedujeron la respuesta. Entonces, reescrito, ¿cómo será eso? Los estudiantes han reducido con el verbo auxiliar DH. Los estudiantes han deducido la respuesta. Bien, terminamos ahí del grupo nominal con la propuesta 1. 2. Identifique y subraya los verbos y grupos verbales del texto propuesto. Ya, entonces pasamos al ejercicio 2. Los derechos humanos, el texto, son inherentes a todos los seres humanos. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Estos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Están contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados internacionales. El derecho internacional establece las obligaciones que tienen los gobiernos con respecto a los derechos humanos. Entonces, ¿qué nos pide la pregunta o la actividad? Identifique y subraya, ¿no? Los verbos y grupos verbales. Sinónimo de grupo verbal es predicado. Entonces, el grupo verbal es el predicado. Entonces, subrayamos. Son inherentes. Son es verbo.
Subrayamos primero los verbos. Son inherentes a todos los seres. Todos tenemos. El otro verbo es tenemos. Son es el otro verbo. Están es el otro verbo. Establece es el otro verbo. Tienen es el otro verbo. Ya. Ya hemos subrayado los verbos. Ahora vamos a subrayar los predicados. Son inherentes a todos los seres humanos. Entonces subrayamos son inherentes a todos los seres humanos. Ese es grupo verbal. Todos tenemos los mismos derechos. Subrayamos tenemos los mismos derechos. Ya. Estos son interrelacionados, interdependientes, indivisibles. Ese es el otro grupo verbal. Subrayamos. Subrayo, estos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Subrayo. Ahora, están contemplados en la ley y garantizados por ella. Entonces, subrayo, están contemplados en la ley y garantizados por ella. Bien. El derecho internacional establece las obligaciones que tienen los gobiernos con respecto a los derechos humanos. Todo ese es otro grupo verbal. Bien. Entonces, ahora, en la propuesta 3, completa las oraciones con el complemento verbal que se indica para cada caso. Entonces, dice bien claro. Bien. Completa las oraciones. Completa las oraciones. Completa las oraciones con el complemento verbal que se indica para cada caso. Entonces, ahí tenemos. ¿Bien? Ahí tenemos. Ya. Entonces, en el primero, Teresa le regaló un reloj a su hermana menor. A su hermana menor es el complemento indirecto porque tiene una preposición. A su hermana menor. En el ejemplo siguiente, los estudiantes reunieron las obras clásicas. Entonces, las obras clásicas es complemento directo. Acá, leeré un cuento de Vallejo. Entonces, en este caso es, ¿qué nos pide? Complemento circunstancial. Entonces, mañana leeré, mañana o pasado. Dime, Sánchez, dime. Escucho. ¿Podría ser durante esta semana leeré un cuento de Vallejo? Claro. ¿Puedo escucharte otra vez? A ver, un poquito más alto. Durante esta semana leeré un cuento de Vallejo. Por supuesto, durante también es complemento circunstancial. Puede ser durante, mañana, después, el sábado, el próximo domingo. Todo eso es complemento circunstancial de tiempo. Muy bien por tu participación, muy bien, está bien. Ahora, las anacondas habitan. ¿Qué nos pide? Complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde viven las anacondas? Amazonas. Por supuesto, en la selva tropical, ¿no? En el Amazonas, en la selva tropical. A ver, hay ya, un momentito ahí, un momento, se ha ido el archivo. Ya, ahí ya tengo el archivo.
Entonces, las anacondas habitan en la selva tropical. Las anacondas habitan en la selva peruana. Las anacondas habitan en la selva amazónica, etc. Bien. O familiares cercanos a la anaconda es las boas o los pitones, ¿no? Bien, no directamente boas, pero sí. Los pitones y las anacondas no tienen veneno, solo engullen a sus presas, ¿no? Bien, entonces con eso hemos completado. Entonces, complemento directo, el sinónimo de complemento directo es objeto directo. Complemento directo, objeto directo. Indirecto es objeto indirecto y si es directo, objeto directo. Complemento circunstancial del tiempo es circunstancial de tiempo y circunstancial del lugar. ¿Sí? 4. Escribe una oración que presente el modo verbal respectivo para cada verbo señalado. Entonces aquí me detengo y voy a volver a la diapositiva. A la diapositiva para poder ampliar sobre el verbo. Entonces estábamos aquí, ahora pasemos, hemos visto eso, nos quedamos ahí. Entonces, el verbo, miren, el verbo tiene muchos accidentes gramaticales. Bien, los accidentes gramaticales del verbo corresponden a persona, número, voz, tiempo, modo y aspecto. Bien, entonces, frente a eso, es importante, tanto en persona como en número, como en voz, tiempo, modo y aspecto, el verbo va cambiando, va modificándose. Entonces, es importante. Entonces, en los accidentes, el verbo cambia. Si yo digo, por ejemplo, enseñé, enseñaba, si yo digo enseño, enseñaré, enseñaría o enseñaba. Son distintas formas del verbo. Entonces, de acuerdo a estos accidentes, el verbo va modificándose en persona, número, voz, tiempo, modo y aspecto. Por ejemplo, cuando se dice, ¿no? En primera persona, yo digo, yo singular y primera persona plural, nosotros. Segunda persona, tú y plural, vosotros. Tercera persona, él, ella y en plural, ellos. Entonces yo digo, por ejemplo, yo enseño. Y si es plural, nosotros enseñamos. En caso de ustedes, que son varios, ¿no? Nosotros aprendemos. En el caso de mi persona, yo enseño. Y en caso de ustedes, nosotros aprendemos. O escuchamos, analizamos, comprendemos, recepción. O sea, hay muchos verbos para manifestar. Por ejemplo, en voz, hay dos tipos de voz activa y voz pasiva. Yo enseño, ¿no? El tema del verbo. Pero en voz pasiva diré, el tema del verbo es enseñado por el profesor, invertido, distinta forma en voz. En tiempo, por ejemplo, enseñé, enseñaba, enseñado. Tiempo pretérito pasado. En presente, enseño. Y en pasado hay otras formas, pretérito imperfecto, enseñaba. Pretérito perfecto compuesto, enseñé. Pretérito perfecto simple, enseñé o enseñó también. Pretérito pluscuamperfecto, enseñaba. En pretérito anterior, yo hube enseñado, yo he enseñado. Diferentes formas del pretérito. Conocido como pasado. Y en futuro, ¿cómo diré? Futuro simple, enseñaré, ¿no? Pretérito, futuro perfecto, ¿no? Yo enseñaré, ¿no? Y en condicional, yo enseñaría, yo habré enseñado. Son distintas formas que puedo construir con él. Ahora, en modo, hay tres tipos de modo: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo.